Una de las cosas que más me ha impresionado de criar a un hijo es su debilidad. Como algunos saben, yo soy el menor de tres hermanos, entonces en mi casa nunca me tocó cuidar un bebé, ¿no? O sea, no era normal para mí el tener que encargarme a alguien más chiquito. Entonces, para mí cambiar pañales fue aprender con David. Me ha asombrado mucho, o sea, sabía, ¿verdad?, que un bebé no es muy capaz y no va a construir una casa, pero ya teniéndolo en mi casa, me asombraba cada vez más el aspecto de, o sea, de verdad no puede hacer nada solo, de verdad necesita de los demás, es muy débil. Piensa, por ejemplo, y perdonarás el ejemplo, pero de repente parpadeo y ya estoy cambiando un pañal. Piensa, por ejemplo, en cuando el deber llama y necesitan ir al baño. Por eso usan pañales, porque son débiles, no saben aguantar las ganas. Simplemente lo hacen y no pueden esperar. Y el pañal soluciona la debilidad hasta cierto punto, ¿verdad? Porque a menos que te avisen, pues van a seguir ahí con el pañal sucio por un rato. Estoy seguro de que nuestras hermanas en cunas pueden hasta atestiguar que esa debilidad es lo mismo con todos los bebés. En su debilidad no pueden aguantar y en su debilidad ni siquiera pueden limpiarse las terribles consecuencias en sus pañales. Son débiles. Y la realidad es que nos gustaría pensar que somos muy diferentes a un bebé, ¿verdad? Así como que sí, ya le dejé atrás. Y espero que no haya muchos con pañal en el auditorio hoy, ¿verdad? Pero salvo que tengas esa debilidad particular, hay otro aspecto donde sí nos parecemos a estos débiles bebés. Cuando hablamos del pecado y la tentación, no somos muy diferentes. En nuestras propias fuerzas, somos un bebito con el pañal sucio, débiles para librarnos de él. De hecho, estamos en una peor situación que un bebé con el pañal sucio. Tú, como toda la humanidad, necesitas la salvación de Dios por tu debilidad ante la tentación. Tú, como toda la humanidad, necesitas la salvación de Dios por tu debilidad ante la tentación. No hay nada de malo en que un bebito ensucie su pañal, pero cuando nosotros venimos a hablar de nuestros deseos, muchas veces hay algo malo. Y muchas veces somos como un bebé que simplemente desea algo y se deja llevar por el deseo. Y luego, al caer en la tentación, esto acarrea consecuencias con las cuales no podemos lidiar. Varios van a demostrar que son débiles ante la tentación en estos próximos días, en que va a ser el Buen Fin. No van a comprar lo que realmente necesitan y lo que han estado buscando y checando precios. No, de repente va a aparecer una oferta ante sus ojos, un deseo frente a sus ojos y van a pasar la tarjeta, aunque eso a la larga resulte en una compra irresponsable, egoísta y que te meta en líos después. Para otros esto es evidente en sus relaciones. Alguien no hace lo que tú quieres o alguien te habla mal y de inmediato tus emociones comienzan a crear tus deseos y a dañar y a querer controlar la situación porque te dejas controlar por tu enojo. Quizás para ti esto se demuestra en el trabajo excesivo. Deseas más dinero, deseas comodidad, deseas seguridad en el dinero y vives para trabajar. No tomas decisiones de cuánto trabajo es lo correcto, sino que estás yendo a través del deseo de tener más y más y más y caes en la tentación del trabajo excesivo. Y esto puede ser en todas las áreas de tu vida, puede ser el entretenimiento, en la sexualidad, en la aprobación de los demás, en la relación con tu familia, en la relación con tu iglesia. Muchas veces, y la gran mayoría de nosotros, todos nosotros, vamos a dejar en evidencia que somos débiles ante la tentación y por eso necesitamos la salvación. Ahora, si tú eres creyente, aquí ya tienes una tentación de desconectarte del sermón y decir, bueno, este es evangelístico, ¿verdad? Está hablando de la salvación, entonces ya yo me voy ahorita a empolvarme allá afuera. Pero no estoy usando la palabra salvación en el sentido de justificación, como a veces lo hacemos. Estoy usando la palabra salvación en un sentido más amplio que a veces la Biblia lo usa. Incluso si ya has recibido la salvación en el sentido de que Dios te ha perdonado de tus pecados y eres justo delante de Él, aún luchas con tentación. Por eso Jesús a sus discípulos en la oración como modelo les enseña a orar, líbranos de tentación. Le está hablando a sus discípulos, gente que ya creía en Él. Tú vas a seguir lidiando con tentación y seguirás siendo débil en tus propias fuerzas. Y necesitas a alguien que te salve de tu debilidad para resistir al pecado. Tú, como toda la humanidad,
eres débil ante la tentación y por eso necesitas la salvación de Dios. Ahora, si recuerdan el sermón de la semana pasada, Juan el Bautista nos prometió esta salvación. Citando Isaías, él estaba enseñando que la salvación iba a llegar. Las personas estaban asombradas por su enseñanza y decían, ¿este es el Mesías? ¿Este es el que estamos esperando? Y él promete que venía justo después de él uno más poderoso en Lucas 3:16. Y por eso él se ve a sí mismo como una simple voz. Dice, ignórenme a mí, simplemente escuchen lo que digo y esperen al más poderoso que yo, que va a venir a traer salvación de Dios. Eso es lo que dice versículo 6 del capítulo 3 de Lucas. Dice que cuando esta persona llegaría, verá toda carne la salvación de Dios. Esta promesa se sustenta, tiene su raíz en la necesidad de la que estamos hablando hoy. La salvación de Dios es una promesa para toda carne, porque todas las personas de toda nación somos débiles ante la tentación. Y porque caemos en tentación, merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado. Y el Mesías, este que vendría después de Juan, sería más poderoso que él y resolvería este problema. Este es el escenario en el que nos encontramos para estudiar el pasaje de hoy. Lucas nos ha dejado la expectativa de quién es este Mesías y si realmente es tan grande, tan poderoso como habla Juan. Si realmente puede ofrecer esta salvación a toda carne como todos anhelan. ¿Y quién sale? Si esto fuera una especie de obra de teatro, ¿quién sale cuando se abre el telón después de la tercera llamada? Mira el versículo 21, que es donde empieza el pasaje que estudiaremos. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Entonces Lucas acaba de hablarnos de la voz en el desierto, Juan el Bautista, que va a preparar la senda para el Mesías. Y de quien comienza a hablar es de Jesús en su bautismo. Es alguien más poderoso que Juan, de quien podemos esperar salvación de toda carne, de todas las personas del mundo. Y nos va a decir a través de este pasaje, ¿por qué es que podemos encontrar salvación en Él? Nos va a responder a por qué es que Jesús puede ayudarnos con nuestra debilidad ante la tentación y las consecuencias de caer en la tentación. Lucas nos va a responder una pregunta muy sencilla en este pasaje. ¿Quién es Jesús? Este pasaje va a ser la carta de presentación de Jesús a lo largo del Evangelio. Aquí va a comenzar su ministerio. Aquí vas a ver quién es Jesús por primera vez en el Evangelio. Y hermano, amigo, estas son las preguntas más importantes que debes responder. Si yo te preguntara hoy, ¿quién es Jesús? Sería probable que dijeras algunas cosas, pero el panorama que nos va a dar Lucas es en lo que deberíamos pensar cuando pensamos en Jesús. Es alguien realmente poderoso, es alguien realmente mucho más grande que Juan que puede ofrecer salvación a toda la humanidad. Y por eso Lucas te va a presentar a Jesús. Vamos a ver qué dice sobre él. Mira, versículo 21, aquí Lucas nos va a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la primera respuesta que encontramos. Jesús es el Hijo de Dios. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Padre lo reconoce como su Hijo amado. Este es el Hijo de Dios. Es importante entender que el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios no lo hace menor a Dios. Como mencioné, tengo un hijo llamado David y yo soy un hombre que tuvo un hijo de hombre. Eso no significa que tengo un 90% hombre como hijo. Si David es hijo de un hombre, es un hombre. Y en ese sentido se usa la frase de Hijo de Dios con referencia a Cristo. No es alguien menor a Dios el Padre, sino que es de la misma esencia de Dios el Padre. Es el Hijo del Padre, es Dios como Él, tal como David es un hombre como yo soy un hombre. Ahora vamos a desmenuzar. ¿Qué es esto de que Jesús sea el Hijo de Dios? Bueno, una pregunta obvia que debería surgirte aquí es, ¿por qué se bautizó? Juan el Bautista está bautizando al pueblo y el hermano Mateo ya nos hizo el favor de decirnos que no es opción pensar en este bautizo como algo meramente como un ritual. Entonces está con este pueblo que se está bautizando a causa de los pecados y viene Jesús y pide ser bautizado. Es Dios, es Hijo de Dios, Él no es un pecador, ¿por qué se bautiza?
Bueno, la respuesta es que Jesús se bautizó para identificarse con aquellos que estaban arrepentidos por su pecado. O en otras palabras, para demostrar que Él sería el representante de los arrepentidos. Que Él sería el representante de los arrepentidos. Eso lo vemos en versículo 21. En la carta de presentación de Jesús es algo muy interesante. Él viene a tomar el lugar de los pecadores arrepentidos. Él no es un pecador, pero está dispuesto a tomar el lugar del pecador, a unirse al pueblo, a tomar el lugar de los arrepentidos, a identificarse con ellos. Él reconoce que son débiles, que no pueden encontrar ayuda, que no pueden encontrar poder para lidiar con su debilidad ante la tentación y las consecuencias de su pecado. Y en lugar de hacer su presentación ministerial en una sinagoga, con los líderes religiosos, Jesús comienza su ministerio aquí, en medio de personas arrepentidas. Dice, me quiero identificar con ellos. Quiero estar con ellos. Quiero representarles a ellos. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú serías una de las personas alrededor de Jesús cuando se bautizó? Yo sé que vives en este siglo y no lo serías, pero si estuvieras allá, si tu mismo carácter del día de hoy se traspolara al siglo I, ¿serías una persona que reconoce su pecado habitualmente y se arrepiente? ¿Serías de esas que están buscando el perdón de sus pecados porque reconocen la debilidad que tienen? ¿O eres alguien orgulloso que estaría con el grupito de religiosos que se creen muy buenos, que se creen justos, que no creen tener necesidad de salvación? Jesús no va a salvar a ninguna de estas personas que no creen necesitar ser salvadas. Jesús solamente se identifica, solamente toma el lugar de aquellos que reconocen, soy débil. No puedo con la tentación, no puedo con el pecado y necesito que alguien tome mi lugar. Y el pasaje abunda en cómo era Jesús. No solamente es representante de los arrepentidos, sino que el Hijo de Dios en la tierra nos va a dar una peculiaridad del pasaje que yo nunca había notado hasta que estudié esta vez el pasaje. Mira el verso 21, dice que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué estaba haciendo mientras fue bautizado? Orando. No sé tú, pero para mí es un poco atípico. O sea, yo no oré mientras me bautizaban. Cuando veo los bautizos de la iglesia, habitualmente no veo que la persona esté orando y no es que anda aquí en el celular viendo redes sociales, ¿verdad? Habitualmente está recordando lo que Cristo hizo por ella o está prestando atención al orden del servicio, pero casi nadie ora mientras se bautiza. Pero aquí está Jesús, el Hijo de Dios, en medio de su primera aparición ministerial, su primera presentación pública, y no deja de orar al Padre. Esto evidencia que este Hijo de Dios estaba acostumbrado a ser dependiente al Padre. Él estaba acostumbrado a ser dependiente al Padre. La oración sencillamente era parte de su vida. Tan natural que estoy siendo bautizado y hablo con mi Padre. Un momento donde la mayoría no pensaría que hay que orar. Decide orar. Porque es lo que hace. Él tiene comunión con su Padre a lo largo de sus días. ¿Así es la oración en tu vida? ¿Es tan parte de tu vida cotidiana o yo podría ponerla en el horario por ciertos minutos al día y nada más? Pregúntate esto, ¿a alguien le parecería raro los momentos en los que oras? O sea, como que ahí nunca había pensado que podía orar en ese momento, ¿no? O sea, tu vida de oración es tan activa, tan constante que a los demás les impresiona que sea tan constante. Incluso, la oración es parte de los momentos más importantes de tu vida. Aquí Jesús está iniciando su ministerio y ora al Padre. Le pide ayuda probablemente, le pide que le sustente, le pide que esté con él. Y por eso ora. ¿En qué descansas cuando te enfrentas a retos grandes, a grandes dificultades? ¿En tus habilidades, en tus contactos, en tu dinero? ¿Tiendes a buscar tu confianza en el Padre en oración? Es ahí donde recurres para sentirte confiado en medio de cosas que obviamente son muy grandes para ti. ¿Qué pasó después de que Jesús oró? El pasaje continúa, dice, y orando,
el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue bautizado junto con el pueblo, pero no era como el pueblo. Eh, no solo porque él oró cuando nadie más lo hacía, sino por la clase de respuesta que recibió su oración. Si acaso tú oraste durante tu bautismo, estoy seguro que de repente no se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma sobre ti. Pero Cristo lo hace y el cielo se abre. Y pueden ver al Espíritu Santo bajar en forma corporal. Esta aclaración de Lucas es el único que la hace. Es importante porque el Espíritu es un espíritu, no tiene cuerpo, no tiene en sí mismo una forma, pero toma forma de paloma para que sea visible, para que pueda notarse que de alguna manera este Jesús es diferente, que este es el Hijo de Dios. Esto, junto con la declaración de Dios el Padre, era una confirmación de que Jesús era el Mesías. En Isaías 42:1, Jehová habla sobre el Mesías, el siervo sufriente que iba a traer esta salvación a toda carne. Y dice algo que te va a sonar muy familiar. Dice Isaías 42:1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. A través de esta manifestación, en donde vemos al Dios Trino, al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo descendiendo como paloma, se está confirmando quién es Jesús. Este no es solo un profeta más. Este es el Mesías que se había prometido en Isaías, que vendría a resolver el pecado de la humanidad. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, es confirmado por el Padre y el Espíritu. Es confirmado por el Padre y el Espíritu. Jesús es el Mesías que estaba anunciando Juan, y esto lo hace evidente. No debía quedar duda alguna. No era como los demás. Es aquel que Israel estuvo esperando por siglos. Y no solo era un hombre, era el Hijo de Dios en persona. Recuerda que en este pasaje Lucas nos presenta al Mesías y está respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús? Y hasta ahora eso nos ha afirmado, que Jesús es el Hijo de Dios. Al continuar el texto vamos a encontrar más información al respecto. Acompáñame con la vista en el versículo 23. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Nota que aquí Lucas nos aclara que estamos en la presentación de Jesús, es el comienzo de su ministerio. Lucas nos dice que esto fue más o menos cuando él tenía 30 años. Al leer esto me parece interesante porque si tú quieres hacerte una imagen visual de más o menos qué edad tenía, pues heme aquí, o sea, tengo 29 años, tengo más o menos la edad a la que Cristo comenzó su ministerio. Y bueno, también Isaías dice que no había en él hermosura ni buen parecer, entonces sí, quizás puedes hacerte una muy buena idea, pero aquí Cristo está comenzando su ministerio. A lo largo de la escritura vemos que esa es la edad normal a la que alguien comienza su ministerio en Israel. Un profeta, según Ezequiel 1, comenzaba a la edad de 30 años. Oficio de sacerdote, Números 4, que a los 30 años comenzaba. Incluso el rey David comenzó a reinar a la edad de 30 años, según 2 Samuel 5:4. Y aquí algo me parecía muy interesante, hermanos. Noten que Jesús comenzó su ministerio hasta los 30 años. O sea, algunos de entre nosotros tenemos la tentación de tener una urgencia por tener una posición, en particular en la iglesia o fuera de la iglesia también a veces. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, estuvo trabajando con madera y clavos hasta los 30 años. O sea, las sinagogas estaban llenas de líderes religiosos que Jesús hubiera humillado con su sabiduría, que siendo niño los dejaba asombrado. Y Jesús espera hasta los 30 años para comenzar su ministerio. Hay un ministerio de 3 años. Tú y yo pensaríamos, es un desperdicio. ¿Por qué no estuvo ministrando desde los 5 años a los demás? Nadie iba a hacerlo mejor que él. Pero Jesús confía en los tiempos que el Padre ha establecido para su misión. Y a veces tú y yo no queremos hacer eso. A veces vemos a alguien en la iglesia que tiene una posición y tú dices, o sea, yo obviamente lo haría mejor que él. ¿Qué hace él ahí? O quizás el líder de tu grupo pequeño tú dices, este jueves, este viernes no entendí nada.
O sea, ¿por qué Él está ahí? Yo podría explicar más, mejor. Hermano, sé paciente. Si Dios quiere comenzar un ministerio en tu vida, lo va a hacer, pero en el momento en que Él lo desee. Si Cristo esperó hasta los 30 años, ten paciencia. Dios sabe qué hacer contigo y lo va a hacer cuando sea el momento indicado. Dicho esto, recuerda que Lucas nos presenta quién es Jesús en este pasaje y vamos a encontrar varias respuestas. Y como podrán notar, aquí comienza una genealogía. Y no te preocupes, no vamos a examinar nombre por nombre, si no terminamos de que la calle ya esté lista allá afuera, ¿verdad? Lo que nos concierne no es tanto un glosario de quién era quién, sino el propósito de Lucas al enfatizar estos nombres aquí. En primer lugar, en esta genealogía, Lucas nos demuestra que Jesús es el hijo de David. Que Jesús es el hijo de David. En los evangelios sinópticos, solamente 2 de los 3 evangelistas colocan la genealogía de Jesús. Mateo lo hace en su primer capítulo y Lucas lo hace aquí en el capítulo 4. Y al examinar ambos pasajes, de hecho me da risa porque hace unas semanas alguien me preguntaba, oye, ¿por qué hay cositas que son diferentes? Y esa misma semana me dijeron que predicara y yo así como que, bueno, me toca estudiarlo, ¿verdad? Para contestar. Si las examinas, vas a darte cuenta que incluso pareciera un error. Ves de quién era hijo José y desde el primer momento tú dices, pues dice 2 nombres diferentes, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, para responder a eso es necesario identificar qué diferencias hay. Y hay 2 en particular. Vamos a hablar de la primera. La primera diferencia son las primeras personas mencionadas en la genealogía. Como dije, esto comienza desde el padre de José. En la genealogía de Mateo se dice que es Jacob. En la genealogía de Lucas se dice que se llama Elí. ¿Qué pasa aquí? ¿Se equivocaron? No, lo más probable es que la genealogía que encontramos en Mateo es la genealogía de José y que aquí en Lucas nos encontramos con la genealogía de María. Y tú dices, bueno, entonces, ¿por qué no dice María aquí en Lucas? O sea, ¿por qué dice el padre de José? Bueno, hay 2 posibilidades al menos. Primero, que se mencione a José como una formalidad de la época en que las mujeres no eran habitualmente mencionadas en las genealogías, y entonces menciona al esposo de María para mencionar a María, porque ya estaban casados. Otra probabilidad sería pensar que el papá de María no tenía hijos varones. Y entonces cuando María se casa con José, de alguna manera como que lo adopta como su heredero. Y entonces por eso cuando habla de María, menciona a José, que ahora es como el que toma ese lugar de heredero junto con María. Si quieres platicar un poquito más de esto de las diferencias, puedes invitarle un cafecito al pastor Mateo. Nada, no es cierto. También pueden invitármelo a mí y podemos platicarlo. No quiero como que esto se vuelva una clase pesada, pero en pocas palabras esa es la respuesta. Una es genealogía de José, otra es de María. Pero la clave aquí es que la diferencia se termina en algún punto. ¿En dónde es que ambas genealogías se juntan? ¿Dónde es que se unifican? En el rey David. Si tú trazas la genealogía de Mateo y de Lucas, vas a ver que la última diferencia se encuentra en que en una línea está hijo de Salomón y la otra hijo de Natán, y posterior a eso es hijo de David, y ya son lo mismo. ¿Cuál es el punto aquí? Que legalmente Jesús, de parte de su padre José, que como dice el pasaje, según se creía, porque no era su padre físico, ¿verdad? Porque María tuvo a Jesús siendo virgen. Pero del aspecto legal, José era padre de Jesús. Y aún José podías trazar su línea como alguien digno a heredar el trono. Y con María también. Tú podías trazar la genealogía hacia el rey David. Entonces, la ascendencia de ambos se conectaba con el rey David y entonces Jesús es el hijo de David y eso significa que es heredero al trono. Jesús es el hijo de David, heredero al trono. Esto es una parte clave de quién era el Mesías, de quien se profetizaba que era el Mesías. En el Antiguo Testamento se decía que sería un hijo de David, y no solamente un hijo de David en el sentido como físico, sino también en la línea real, en la línea de quién podía ser rey, quién podía heredar el reino.
Mira, por ejemplo, Isaías 9, un pasaje muy conocido, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Si adelantamos un poquito, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces, el Mesías sería el rey hijo de David que reinaría por siempre. Y aquí Lucas nos dice, mira, por donde le busques, por María o por José, este es. Este puede cumplir con la promesa. Y la genealogía continúa hasta otro nombre que es importante en la narrativa bíblica. En el versículo 34 lo encontramos y vemos que Jesús es el hijo de Abraham. Jesús es el hijo de Abraham. Tal como Mateo, Lucas continúa su ascendencia de Jesús hasta Abraham. Y recuerda que en el pasaje anterior vimos un uso típico de la frase de hijo de Abraham. Se refería sencillamente, soy israelita. Y Juan les dice, no, o sea, ustedes no se sientan confiados simplemente porque son hijos de Abraham en el sentido genealógico de que tienen ascendencia judía. Los judíos se sentían seguros por ello y no debían hacerlo. Entonces, ¿por qué se menciona a Abraham aquí? Bueno, la mención de Abraham aquí no tiene que ver con ese tipo de pensamiento, sino con la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis. En Génesis, Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas, que toda carne vería bendición. Y si recuerdas, la necesidad que estamos tratando el día de hoy es que toda la humanidad necesita la salvación por su debilidad ante la tentación. Y Jesús, como hijo de Abraham, viene a cumplir con esta promesa de bendecir a las naciones en una manera muy particular, que es traer salvación de Dios a las naciones, no solo a Israel, sino a las naciones. Así que Jesús, como hijo de Abraham, es el cumplimiento de la bendición. Jesús, como hijo de Abraham, es el cumplimiento de la bendición. A través de este descendiente de Abraham, las naciones iban a poder ser salvas de sus pecados. Todo aquel que se arrepintiera de corazón podría conocer lo que es dejar la debilidad a un lado y encontrar la salvación poderosa del Mesías. Su ministerio no era meramente israelita, sino que tenía un enfoque internacional. Y hermano, los israelitas eran un pueblo que deseaba demasiada bendición para sí mismos. No dejaban de pensar en eso, en que Dios me bendiga a mí, que Dios me restaure a mí, que yo pueda reinar, que yo disfrute. Y Jesús cumple la promesa de Abraham y tiene en mente a todas las naciones. Y a veces nosotros disfrutamos de esa bendición como gentiles sin desear que otros conozcan de Jesús. Estamos muy enfocados en nosotros como los israelitas. Y pensamos en yo disfrutar la bendición que el Mesías me ha otorgado. Estamos muy poco preocupados porque otros vengan y conozcan al Mesías que puede salvarles de su debilidad ante la tentación. Estamos demasiado distraídos como para tener esta perspectiva misionera que Lucas nos dice que Jesús tenía como hijo de Abraham. Y aquí nos encontramos con la otra diferencia. ¿Recuerdas que dije que había dos diferencias entre las genealogías? La primera es el comienzo, y ya vimos que es porque uno es de José y otro es de María. ¿Cuál es la otra diferencia entre las genealogías como más notoria? Bueno, la segunda diferencia es que Mateo termina en Abraham, pero la genealogía de Lucas continúa hasta Adán. Añade la presentación del Mesías hasta el final del pasaje como Jesús, hijo de Adán. Jesús es el hijo de Adán. Esta inclusión es clave en el libro porque quizás recuerdas que cuando vimos la introducción a Lucas, vimos que Lucas hace un énfasis particular a las minorías. Hace un énfasis en las personas que no claramente estaban dentro del plan de Dios desde la perspectiva judía. Y Lucas muestra que los gentiles no están ahí arrumbados a un lado, no son los perros que decían los judíos. Por el contrario, muestra que Cristo no solo es un israelita, sino que puedes trazar su línea a sencillamente ser un ser humano, como Adán, del cual todos vinimos. Esto es crucial en la narrativa bíblica, porque como estudiamos en Romanos, Jesús representaría a la humanidad en lugar de Adán. Daría otra opción a la humanidad.
En Adán, vimos en Romanos que entró la maldición, entró el pecado al mundo, pero ahora Jesús, como hijo de Adán, sería el representante de los arrepentidos. Sería el representante de los arrepentidos. Y nota que esta es la misma idea que vimos al inicio del pasaje, pero aquí se enfatiza una vez más por Lucas y se va a profundizar, porque mientras que el pecado de Adán es la razón por la que toda la humanidad necesita la salvación de Dios y es débil ante la tentación, ahora en Jesús hay una posibilidad de que una persona de toda nación reciba la salvación de Dios. La maldición de vida a Adán podía convertirse en bendición a través del segundo Adán, el Mesías. Y ahora, como dije, Lucas ya había presentado a Jesús como representante de los arrepentidos en el bautismo, pero aquí va a ampliar el concepto. ¿Y cómo lo hace? Al compararlo con Adán. Esta conexión con Adán no meramente es una conexión para demostrar que es una salvación disponible para todos, sino que traza nuestro pensamiento a la representación de Adán de la humanidad en el Génesis. Y como en el Génesis Adán, junto con Eva, fueron tentados, cayeron y trajeron maldición. Y entonces, al presentarnos a Jesús como hijo de Adán, comienza a contarnos qué pasó con Jesús cuando fue tentado. Eso es lo que encontramos en capítulo 4. ¿Cayó igual que Adán? Mira, capítulo 4, versículos 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue enviado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El pasaje enfatiza en dos ocasiones la influencia activa del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Usualmente pensamos, ¿no?, que es el Hijo de Dios, o sea, pues puede actuar por su propia cuenta, al fin y al cabo es Dios. Pero el pasaje nos quiere dejar en claro que la humanidad de Jesús era real al punto en que no solo es Dios, sino que como hijo de Adán era realmente hombre y por eso dependía del Espíritu Santo en su vida cotidiana. En estos versículos hay diversas aclaraciones que pueden enseñarnos mucho. Una importante es que cuando el texto dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, podría darnos la impresión de que fue como solamente en el camino, ¿no? Como que lo llevó para allá. Pero en el idioma original, la frase que se nos traduce como al, se puede traducir mejor como en él. Entonces, no solamente es que lo llevó al desierto, sino que lo guiaba o lo llevaba en el desierto a través de sus 40 días. La influencia del Espíritu estuvo en Cristo durante todo ese tiempo. Y sobre la misma frase es interesante que dice por el Espíritu. Este episodio no fue una emboscada de Satanás que aquí ya tomé por sorpresa al Dios Trino. Esta prueba siempre había sido parte del plan. Y siempre estuvo justo después del bautismo de Jesús. Y por eso el Espíritu Santo guió a Jesús al mismo lugar donde sería probado. Podría quizás hacerte un poquito de ruido, pero la Biblia dice que Dios no nos tienta. Bueno, quizás has escuchado alguna vez que la palabra que se traduce como probar o tentar en la Biblia es la misma. Depende del contexto, el cómo se traduce. Y usualmente el contexto el que define es quién está llevando a la persona. Si es Satanás quien está presentando esa situación, es una tentación. Tiene la intención de que caiga, de que peque. Pero si se presenta desde el aspecto de Dios, se debe traducir como prueba, porque la intención de Dios es que su fe sea probada y sea triunfante. Hermanos, a veces pensamos que si la vida es fácil es porque Dios está obrando y si las cosas se complican es un reflejo de que Dios me abandonó. Si eso fuera así, Dios acaba de abandonar a su hijo en el desierto. No es así. Dios obra en tu salud, pero también obra en tu enfermedad. Dios obra cuando trae vida, pero Dios también obra cuando trae muerte. Dios obra cuando recibes un ascenso en el trabajo y también cuando no te quieren pagar. Dios obra en el dolor. Él prueba tu fe y te fortalece. No creas la mentira de que si tú buscas a Dios, como que Dios está en deuda contigo y tiene que darte lo que tú quieres. Mira la dificultad como una oportunidad traída por Dios para que tu vida demuestre una fe genuina en Cristo, que demuestre su obra en ti. Otro aspecto importante en esta introducción a las tentaciones es que usualmente cuando pensamos en la tentación de Jesús, pensamos en esas tres y ya.
Pero nota la frase de y era tentado por el diablo. En el griego, eso de era tentado es un tiempo verbal que representa algo muy continuo, algo mucho más que sencillamente tres tentaciones. Entonces es probable que Jesús fue tentado durante los 40 días y estas fueron como las tentaciones con mayúscula. Después de resistir a la tentación por 40 días, Satanás trajo sus mejores tentaciones, sus mejores intentos de hacer caer a Jesús. Y por eso es lo que se nos preserva. Entonces aquí Lucas nos va a demostrar que el hijo de Adán es dependiente al Espíritu y al Padre. El hijo de Adán es dependiente al Espíritu y al Padre. Lo del Espíritu es claro porque hablamos de que es lleno del Espíritu, que es guiado por el Espíritu. ¿Por qué mencionar al Padre? Porque lo más probable es que aunque Jesús realmente estaba afectado porque no estaba comiendo, estaba ayunando, también estaba siendo preservado milagrosamente por el Padre. Entonces nos encontramos con Jesús después de haber ayunado por 40 días, con mucha hambre, muy desgastado, siendo tentado por Satanás. Y entonces encontramos esta confrontación final. Después de 40 días sin éxito, Satanás va a hacer su último intento de hacer caer a Jesús. Mientras leemos esto, pregúntate cómo es que responde Jesús a las tentaciones. ¿Cuál es la solución que tiene ante ellas? Al final vamos a hablar un poquito de eso. Pero vamos a los versículos 3 y 4. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nota que Jesús acaba de ser confirmado por el Padre y por el Espíritu en el Jordán. Es el Hijo amado de Dios y el diablo se va a atacar justamente eso. ¿Eso es verdad? Entonces, ¿por qué tienes que sufrir hambre? Convierte esa piedra en pan. Y esta tentación es bastante peculiar porque ¿qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo que Jesús convierta una piedra en pan? En esencia, nada. Pero el contexto es importante. Hay ciertos contextos donde una actividad buena puede ser pecaminosa, puede ser transformada a algo pecaminoso. ¿Cuál es el contexto en la situación? Bueno, la razón por la que Jesús tenía hambre. No era que se le pasó la hora de comer y pues simplemente tenía hambre. No, era un hambre intencional. Él está comenzando su ministerio y está buscando la dependencia en el Padre. Está buscando ayuda en ayuno y en oración a través de estos 40 días. Esa es la razón por la que voluntariamente está ayunando. Voluntariamente tiene hambre porque tiene un hambre mayor que la física. Y le está rogando al Padre, sosténme a lo largo de mi ministerio terrenal. Y él no piensa, soy hijo de Dios, esto va a ser pan comido. No, todo lo contrario, él ayuna sin tener pan comido, buscando la ayuda del Padre para cumplir el plan de salvación de toda carne. Comer no es malo. Convertir una piedra en pan no es malo, a menos que eso se interponga en tu relación y tu dependencia de Dios. Jesús sabía que él sí era hijo de Dios, pero también sabía que era el hijo de Adán, un hombre que necesitaba depender de Dios. Entonces le contesta Satanás citando Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3 dice así, te afligió, con referencia a Israel, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús toma la lección que los israelitas aprendieron o debieron de haber aprendido en el desierto, que de hecho es un paralelo, ¿verdad? Ellos pasaron 40 años en el desierto y Jesús pasa 40 días en el desierto. Y hace esta conexión de lo que debieron haber aprendido. ¿Qué debieron haber aprendido allí con el maná? Que la provisión física no es más importante que la provisión espiritual de la presencia y la dirección de Jehová. Así como Israel debía confiar en Dios y esperar cada día en Él, Jesús responde a Satanás que prefiere esperar. Prefiere confiar en que el Padre va a proveer alimento en el momento adecuado. No va a preferir la satisfacción de un deseo inmediato antes que su dependencia en el Padre. Hermano, ¿en qué áreas de tu vida estás dejando que un deseo legítimo te aleje de Dios? Quizás una de las áreas más comunes podría ser el descanso.
Quizás has definido hacer tu devocional por las mañanas, temprano, por las noches, pero te quedas dormido. Dormir está bien, descansar es bueno, hasta que interfiere en tu relación con Dios. Hasta que no estás dispuesto a decir no a dormir por depender de Dios. También podría ser en cuanto a la puntualidad del domingo por la mañana. Tomamos este regalo del descanso o a veces incluso el regalo de la comida, ¿verdad? Y desayunamos muy bien y llegamos acá bien desayunados, pero tarde. Algo bueno. Comer, descansar, lo transformamos en algo que impide nuestra relación con Dios y ahí se convierte en algo malo. También podría ser en cuanto a la comida misma. Podría ser que tú estás aquí escuchándome y no logras dejar de pensar en que llegue el refrigerio. Estás pensando en comer cuando tienes la comida, cuando tienes al pan de vida siendo expuesto desde las Escrituras. Hermano, no dejes que un deseo legítimo se convierta en algo malo cuando se interponga en tu relación con Dios. Entonces Satanás fracasa. Jesús no deja que un deseo legítimo se interponga en su dependencia de Dios y Satanás viene con su segundo intento. Mira versículo 8 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el padre de mentira probablemente hace honor a su título porque ofrece algo que realmente no puede dar. Sí, en la Biblia nos presentan a Satanás como el príncipe de este siglo, pero no parece que tenga tanto poder como para realmente dar todo eso que le prometió a Cristo. Pero eso es lo que está haciendo. Está apelando a las posesiones y a la autoridad que Jesús podía desear. Está en un momento de sufrimiento, en un momento en que no tiene ni un pan, y Satanás le ofrece todo. Jesús está en un momento de humillación, de escasez extrema, y Satanás le recuerda, tú mereces una posición mejor como hijo de Dios, tú mereces más. Y nuevamente Jesús contesta con la escritura. Cita Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Israel había cometido idolatría antes de entrar a la tierra prometida. Incluso después de entrar, demostró que no había aprendido la lección. No obstante, Jesús es firme en su lealtad al Padre. No había tesoro o posesión terrenal que pudieran ofrecerle para hacer al Padre a un lado. Él iba a adorar solamente al Padre y jamás se rendiría ante Satanás. Hermano, quizás tú ves la tentación de Jesús y dices, yo nunca adoraría a Satanás por posesiones terrenales. Pero hermano, cada vez que tú mientes en tu trabajo para conseguir un beneficio económico, estás aceptando la oferta de Satanás. Cada vez que decides trabajar en exceso para conseguir más dinero, en lugar de congregarte o en lugar de hacer tus responsabilidades con tu familia. Cuando viene una oferta del buen fin y te dejas llevar solo por tus deseos y te endeudas de manera imprudente, estás inclinándote a Satanás y a todo lo que te ofrece en el mundo. Estás viendo lo que este mundo ofrece y aceptas cualquier consecuencia con tal de conseguirlo. Hermano, ten mucho cuidado con la codicia. Pregúntate qué es eso que anhelas tanto en este mundo que a veces afecta tu relación con Dios. Que cuando no tienes eso, como que no te dan tantas ganas de estar cerca de Dios. Es muy probable que eso sea la razón por la que quisieras postrarte y adorar a alguien más, adorar a un ídolo. Esta es una genuina amenaza para tu corazón en cuanto a adorar solo a Dios. Por último, Satanás vuelve a intentarlo. Mira el versículo 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y responde Jesús, ¿y qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. Satanás lleva a Jesús al templo de Jerusalén con vista probable hacia el valle de Cedrón y el huerto de Getsemaní, y entonces usa una última estrategia, cita la escritura y le dice, muy bíblico, aquí está Biblia. Salmo 91 le promete protección angelical si se lanza.
Josefo describe que el lugar donde probablemente estaba Jesús era tan alto que te daría como vértigo si miras para abajo, porque ni siquiera podías ver el fondo del valle de Cedrón. Sin embargo, Jesús conocía la Escritura. Y no solo la conocía como información o como memorizada y ya, sino que conocía lo que significaba. Y dice, eso no significa Salmo 91. Salmo 91 no nos anima a probar el poder de Dios a nuestro beneficio. Contesta con otro pasaje de Deuteronomio 16:16. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Y el evento al que se refiere aquí es el pueblo teniendo sed, que comienza a dudar de Jehová. Y le reclama a Moisés y le dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y lo que Jesús estaba respondiendo a Satanás es que la palabra de Dios no se pone a prueba como una especie de que Dios está a mi disposición para cumplir mis caprichos. Se confía en ella. Si Jehová ha dicho algo, tú confías. No pones a prueba a Dios a ver si realmente es así. Como Gedeón, ¿te acuerdas? Como ya le dijeron lo que tenía que hacer y dice, pues a ver si sí es cierto, mójame el trapo y sécame el trapo. Es interesante porque es probable que desde donde Jesús estaba parado ahí, puede ver claramente el jardín de Getsemaní. Y quizás recuerdas que en el futuro, y probablemente él sabía que en el futuro ahí sería entregado por Judas. Y recuerdas que Pedro lo va a defender y ¿qué dice? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría 12 legiones de ángeles? Jesús sabe. Jesús sabe que puede detener el plan de redención en pos de demostrar que puede traer ángeles a servirle, pero no está dispuesto a romper el plan de salvación. No está dispuesto a tentar a Dios y poner en una situación innecesaria de salvarle. Hermano, no tientes a Dios. No pongas en duda las claras promesas de la Escritura. No pidas señales a Dios diciendo que te revele algo que ya te reveló, que ya está claramente en las Escrituras. Pedirle confirmaciones visibles y tangibles de algo, en esencia, es tentar a Dios. Decirle, yo no creo lo que tú dices, demuéstrame que es cierto. Y así como Jesús no necesitaba lanzarse para que fuera claro que Dios podía rescatarle con sus ángeles, así tú puedes ver todo lo que está en la Escritura, todas las promesas de la Biblia y simplemente decir, es lo que es, Dios es fiel, Dios es veraz. A nosotros solo nos corresponde confiar en Él. Hermano, a veces una de las maneras en que tentamos a Dios es tomando decisiones que son obviamente malas, esperando que Dios nos rescate, como que, ay, pues Dios al fin y al cabo es bueno. Dios no va a permitir que esto me destruya. Aceptamos una deuda impagable, entramos en una relación equivocada, descuidamos nuestra salud de manera imprudente pensando que, bueno, Dios es mi padre y pues me va a resguardar. Eso es lanzarte al vacío y esperar que mande a sus ángeles a protegerte. Es tener la expectativa de que Dios es tu siervo cósmico que existe para resolverte la vida, aun cuando tú decides ser imprudente. Otra cosa que este pasaje nos deja en claro es que esta última tentación nos enseña que debemos invertir tiempo aprendiendo a interpretar la Biblia. Algunos de nosotros, Satanás nos citaría la Biblia y quizás diríamos, amén. ¿Por qué? Porque no sabes interpretar la Biblia. Sea en grupo pequeño o fuera de grupo pequeño, ¿qué estás haciendo para mejorar en tu interpretación de la Biblia? Jesús no solamente conocía la Biblia, sabía lo que significaba la Biblia. Incluso nos enseña un principio muy importante, que es lo que se conoce como la analogía de la fe, que los textos deben poder armonizarse, que es un mismo Dios quien dice ambas cosas y deben poder congeniarse. Y dice, no puede significar eso el Salmo 91, porque Deuteronomio dice esto. Hermano, invierte tiempo en aprender a interpretar la Biblia. Lo necesitas para afrontar la tentación. Hasta este punto es claro que Jesús vencía la tentación. ¿A través de qué? A través de la llenura del Espíritu. Y esto se reflejaba en una llenura de la palabra de Dios. Conocía la Escritura, sabía qué texto se relacionaba con la tentación particular que estaba sufriendo. Y esto llevó al hijo de Adán a ser triunfante sobre la tentación. A ser triunfante sobre la tentación. Este no es como el primer Adán, que se hizo a un lado y dejó a su esposa ser engañada y después simplemente comió con ella. El segundo Adán triunfa sobre la tentación.
Hermano, ¿estás siendo guiado por el Espíritu como Jesús? ¿Estás lleno de la palabra de Dios? ¿Vienes aquí el domingo como una especie de pase de lista para que no te digan que no viniste? ¿O vienes con un deseo de, quiero entender más la Biblia para que en el día a día, en las tentaciones cotidianas, yo sepa qué hacer? Hermano, ¿en qué tentaciones sueles caer? Espero que mientras hablemos, alguna haya hecho clic contigo, o si no estés pensando en cuáles son las tentaciones que Satanás trae a tu vida. ¿Eres intencional en buscar en la palabra de Dios la ayuda para eso? ¿O simplemente estás ahí esperando que ojalá que no te vuelva a tentar? Eso es absurdo, hermano. ¿Por qué? Mira versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué hizo? Se apartó de él por un tiempo. Probablemente se fue agüitado como que no lo logré, pero eventualmente iba a regresar. Eventualmente iba a volver a tentar a Cristo. Y es lo mismo contigo y conmigo. No tengas la falsa expectativa de que las tentaciones van a acabar por completo de este lado de la eternidad. En especial, no te confíes si llevas un tiempo de victoria prolongado. Satanás volverá a tentarte y debes estar preparado para ello. Piensa incluso que esto es lo que hace Satanás con Cristo. Él lo tienta justo después de un momento de victoria. O sea, acaba de ser reconocido como el Hijo de Dios en el Jordán, en su bautismo. Este es un momento bonito, precioso, de triunfo. Y Satanás lo agarra allí y dice, voy a intentar aquí hacerlo caer. Hermano, ten cuidado. Si todo va muy bien en tu vida espiritual, qué bueno. Pero Satanás también se da cuenta y es probable que planee tentarte como tentó a Jesús. Hermano, no sé si sean como yo, pero aunque me parece fantástico cómo responde Jesús a la tentación y es muy aleccionador, hay una parte de mí que tiende a pensar que sus tentaciones no eran tan reales, porque pues Él es Dios, Él es hijo de Dios, ¿verdad? O sea, Él no iba a caer. Entonces se siente casi como si fuera fácil para Él decir que no, así como, no, vete de aquí, Satanás, y se rasca, ¿verdad? O sea, sentimos que nuestras tentaciones son más difíciles que las que experimentó Jesús, porque nosotros sí tenemos una carne con la que luchamos. Por mucho que Satanás le ofreciera, parece que no era gran cosa decir que no. Pero mis hermanos, tengamos cuidado de eliminar la genuina humanidad de Jesús al pensar en su deidad. Jesús sí era el Hijo de Dios, pero también era el Hijo de Adán, que genuinamente, según Hebreos, fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cayó en pecado, pero esto no hace que la tentación sea menos real. Incluso es todo lo contrario. No es que para nosotros es más difícil porque nosotros sí caemos. Y quisiera tomar prestada una ilustración que escuché hace tiempo. Imagina que de repente aquí, allá atrás, el pastor Daniel dice, estaría bueno, ahorita que estamos estudiando esto, voy a proponer un ayuno de 40 días de toda la iglesia. Y pues comenzamos, ¿verdad? Y pasa el día 1 y pasa el día 2 y llega el día 7 y ya a mí me llevan al hospital y me entuban, ¿verdad? Y ya estoy ahí, no aguanté más que 7 días. Y algunos de ustedes duran 15 días, otros duran 20, otros 30 días. Imagina que tú duraste 30 días. Y yo todavía sigo en el hospital después de 7 días, ¿no? Y me vas a visitar. Y tú llegas y... ¿Qué pensarías si yo de repente te empiezo a hacer conversación diciendo, hermano, es que tú no sabes cuánta hambre yo tenía? O sea, la tentación era insoportable. Tú no entiendes qué tan fuerte era el hambre para mí después de esos 7 días, porque tú pudiste durar más tiempo ayunando. No, la tentación es más difícil cuanto más tiempo pasa resistiéndola. La persona que más entendería el poder de la tentación no es aquella que se rinde a la tentación, sino aquella que resiste de manera prolongada la tentación. Y entonces existe solo un hombre que entiende realmente lo que es el poder de la tentación. Jesús. Él estuvo más de 30 años soportando la tentación sin caer en una sola ocasión. Incluso siendo tentado de unas maneras que tú y yo ni podemos. Si ahorita viene Satanás y me dice, convierte esta agua en pan, yo no estoy siendo tentado de ninguna manera porque no puedo. ¿Te imaginas a Cristo siendo crucificado? Él sabe que puede hacer llover rayos sobre la gente. Ignorar el plan de salvación y empezar a castigar a todos. Pero no cede.
No, no es que tú sabes lo que es ser tentado, es Cristo sabe lo que es ser tentado porque por más de 30 años sufrió la tentación. ¿Y para qué? Para poder representarte, para poder representar a los arrepentidos en la cruz. Él se bautizó como una demostración de que quería tomar tu lugar. Y para él no fue divertido venir aquí a la tierra a sufrir la tentación. Él lo hizo solo para poder tomar tu lugar en la cruz y para que tú pudieras recibir, como dice Juan, el Espíritu Santo y no el fuego que está preparado para aquellos que no se arrepienten. Jesús resistió esos 30 años para suplir tu grande necesidad de salvación ante la tentación. ¿Y qué pasa si tú y yo creemos que Él es nuestro Salvador, que Él vino a ser el Mesías prometido? La semana pasada lo estudiamos, que Él, como alguien más poderoso de Juan, nos bautizaría en el Espíritu Santo. Y eso sabemos que es una realidad para nosotros. Todo creyente tiene acceso al Espíritu, al mismo Espíritu que descendió sobre Jesús y que estaba con Él en el desierto. ¿Recuerdas que te pregunté hace rato que prestaras atención a cómo Jesús resistió la tentación? Él no respondía, soy Dios, y se iba. Él dependía del Espíritu a través de la palabra. Y tú tienes acceso a ese mismo Espíritu, esa misma palabra. Los mismos recursos que permitieron que Jesús resistiera las tentaciones más difíciles durante esos 40 días, tú lo tienes. Y por un lado deberías asombrarte, hermano. Tienes un poder increíble con el que los cristianos, creyentes de antaño ni siquiera podían soñar. Dios mismo en ti ayudándote en cada tentación. Eso es increíble. Pero también debemos avergonzarnos de cuando pensamos que tenemos excusas para nuestro pecado. A veces sentimos que es imposible vivir en santidad, como que esto me sobrepasó. Hermano, no. Si eres creyente, no tienes ninguna excusa para ceder ante la tentación. No hay más. Cedes porque quieres, porque el Espíritu Santo está en ti y estás ignorando su presencia en tu vida. Hermano, si tuviéramos que resumir lo que este pasaje nos enseña, es que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo de Abraham y el Hijo de Adán que salva al arrepentido. Y tú debes confiar en el Espíritu y conocer la Escritura para vencer la tentación. Mira quién es Cristo. Mira cómo Él satisface la necesidad que tú tienes. Él es el que trae bendición donde Adán trajo maldición. Él es el descendiente de Abraham que hace posible que toda carne vea la salvación. Él no necesita que Satanás le ofrezca los reinos de la tierra porque Él es el Hijo de David que reinará por siempre en su regreso. Y Él es el Hijo de Dios hecho hombre que soportó la tentación más que todos nosotros para tomar nuestro lugar en la cruz. Para ser coronado después de ese esfuerzo con espinas. Para que tú y yo no tengamos que sufrir el fuego eterno. Si tú no crees esto, quisiera recordarte que este Jesús, este Mesías, solo te da estas dos opciones. O te arrepientes de tus pecados y crees en Él como tu Salvador, o está el fuego eterno. Él estuvo dispuesto a sufrir ese castigo en tu lugar. Si tú no has entregado tu vida a Él, ¿qué te detiene? Estoy seguro que nadie te ha amado como Cristo lo ha hecho. Todo el Antiguo Testamento anunciaba al Mesías. Y Jesús es mucho mejor de lo que podríamos haber esperado. Él es la salvación de toda carne y ahora por Él tenemos poder ante la tentación y tenemos perdón de la condenación. Por eso Juan el Bautista, al hablar de Él, ¿verdad? Dice, ni siquiera pudo desatar la correa de su calzado. Es impresionante, es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo de Abraham y el Hijo de Adán que salva al arrepentido. Para terminar, quisiera dejarte con algunas preguntas de meditación. ¿Crees que Jesús es el Mesías y que Él murió en la cruz en tu lugar? Esta es la pregunta más importante que tienes que hacerte en tu vida.
Jesús es el Mesías y Él vino a ofrecer salvación a toda carne. La pregunta es si vas a confiar en Él, vas a apreciar la preciosa obra que hizo. Si quieres hablar con alguien, si tú dices, yo creo que no conozco esto, por favor acércate a mí, acércate al pastor Daniel, acércate a alguien de confianza que tú sepas que es creyente y pregúntale cómo puedes entregar tu vida al Mesías. Otra pregunta, ¿en qué estás siendo tentado? Hace ratito la hice, pero espero que ya tengas algo en mente. Jesús nos dio a su espíritu para que pudiéramos vencer la tentación y si tú te sientes bueno, hay un problema. Si tú sientes que tú no batallas con nada, hay un problema. Necesitas examinar tu vida para que puedas disfrutar del poder que Cristo te ha dado. La siguiente pregunta se relaciona con eso. ¿Crees en el poder del Espíritu para vencer tus tentaciones? ¿Hay algo en tu vida a lo que eres tan adicto? ¿Hay una reacción que tienes con los demás que es tan común en ti que sientes que jamás vas a poder transformar? En tus fuerzas no puedes, pero por eso tienes al Espíritu Santo en ti que sí puede transformarte. Y por último, ¿inviertes en conocer más la Escritura para vencer tus tentaciones? A veces solo la leemos como para sentir que estamos cumpliendo con leer la Biblia. Pero hermano, deberías ir allí y decir, tengo una debilidad muy grande. ¿Qué respuesta tiene la Biblia? ¿Qué citaría Jesús ante esta tentación que estoy teniendo? Te invito a orar conmigo para terminar así. Padre, gracias porque es realmente increíble. Estamos tan solo estudiando la presentación de quién es Jesús y desde un comienzo nos presentas una imagen tan preciosa, una imagen que nos saca del pozo de la desesperación ante nuestra debilidad ante el pecado y la tentación. Oh Padre, te ruego que todos aquí estemos convencidos de que somos débiles en nuestras fuerzas. Que todos aquí corramos realmente a buscar tu ayuda en tu espíritu. Que todos aquí valoremos tu palabra y nos demos cuenta que realmente tiene respuestas para nuestros problemas cotidianos. Gracias, Padre, de verdad, porque Cristo no tenía necesidad alguna de venir a soportar la tentación. Gracias porque te complaciste en su vida perfecta y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias, Padre, porque podemos alabarte, podemos confiar en que tenemos acceso a esta salvación de toda carne. Bendito seas, Padre. En nombre de Cristo oramos. Amén.